La charla que vais a escuchar hoy, para mí es una charla fundamental, porque es una charla que es un poco crítica, que va a las preguntas fundamentales que nos debemos cuestionar cuando queremos conservar y, sobre todo, lo que queremos hacer aquí, que es trabajar por la vida marina. Entonces, aquí tengo conmigo a Francisco Javier Aznar. Él es profesor de la Universidad de Valencia, ha sido director del máster en conservación de la Universidad de Valencia, del plan de doctorado en biodiversidad y biología evolutiva. Aparte de una gran persona y un gran investigador, también los que le conocemos un poco más le consideramos un filósofo porque se hace algunas preguntas y nos obliga a sus alumnos a hacernos algunas preguntas que pensamos que es muy importante. Entonces, cuando desde el AMNA, en colaboración con Chartrust y Submon, empezamos a pensar en este evento, pensamos que era importante que la charla inaugural planteara algunas cuestiones que a veces no tenemos tiempo de pararnos, de reflexionar. Y esas cuestiones están en la base, son el por qué. Entonces esperamos que disfrutéis de esta charla. Javier, todo el escenario es tuyo. Gracias. ¿Me oye? Sí, genial. Vale, pues nada, voy a empezar. Bueno, empiezo agradeciendo la invitación de Pablo, de Jaime, de Alicia y de Sharks International y de también, por supuesto, la Fundación Oceanographic. Bueno, por estar aquí, por compartir un poco las inquietudes que he tenido en la... No sé, yo creo que lo que ha dicho de la filosofía pues es cierto, es algo que creo que es la base un poco de muchas de las decisiones que tenemos que tomar en la vida, a nivel profesional y a nivel también particular, ¿no? Entonces, por eso he titulado la charla ¿Por qué conservamos? Y fijaros que lo que me refiero es básicamente a los valores y las narrativas, ¿no? Y las actitudes. Vamos a ver un poco qué es eso. Y entonces, bueno, primero quiero recordar a mi querida amiga Merche, que nos dejó hace unos días, porque prácticamente hemos sido uña y carne toda la vida y creo que esto es para ella, entre otras. Bueno, un chiste que me contaron cuando era pequeño era ese de ¿dónde vas tan corriendo? Y dice, no lo sé. Y dice, pues corre que llegas tarde. Entonces, claro, a los adultos no nos hacen ni puñetera gracia, pero a los críos sí. Y si lo piensas realmente, forma parte de la manera en cómo entendemos ahora mismo, digamos, la actividad profesional. Básicamente, cuando estamos hablando de la conservación se denomina o se considera una ciencia de crisis, de la crisis de la conservación de la biodiversidad, en realidad, fijaros que lo que yo digo es que sí, es una conservación en tiempos de crisis, pero también muy agitados, porque no tenemos tiempo ni para pensar. Es decir, estamos muy metidos en cosas muy concretas, en actividades cotidianas, lógicamente, el mundo va así y la gestión del tiempo es terrible y además lo más importante, creo yo, el problema más importante es la atención dividida. Lo difícil que es mantener la atención en una cosa y sin eso es muy complicado ir a los fundamentos. ¿Por qué hay que pensar en los fundamentos? Obviamente, en un tiempo de crisis como este, que ya no tengo que deciros nada más sobre el cambio climático, las guerras ahora mismo, ¿por qué la filosofía? Evidentemente puede parecer una frivolidad, ¿no? Decir, bueno, mientras tú estás hablando aquí del sexo de los ángeles, la mayor parte de la humanidad no puede comer. Bueno, ahora mismo venía escuchando en la radio que en España el umbral de la pobreza alcanza a casi la mitad de la población, que dices, ya nos vale. ¿Por qué la filosofía? El amor al saber, que es lo que etimológicamente significa. Pues simplemente porque solo sabiendo dónde quieres ir puedes tener una forma efectiva de ir. De otra manera, lo único que estás haciendo es cubriendo huecos, abriendo carreras profesionales, no sabemos hacia dónde, y sobre todo, y lo más importante, tendremos que ponernos de acuerdo. Y está claro que las sensibilidades son muy, muy diferentes. Y muchas veces entramos en las dinámicas del nosotros y ellos, en lugar de buscar las cosas que podrían encontrar o alcanzar un consenso, ¿vale? Probablemente la mayor parte de las personas que estamos aquí tengamos un latido similar, digamos, sentimental, ¿no? Pero hay mucha gente ahí fuera que no lo tiene igual y probablemente también tenga su forma de entender el mundo. Entonces, lo que yo intento hacer un poco con esta charla es ver la manera de encontrar formas personales que sean significativas, pero también las acciones colectivas. A ver si nos entendemos un poco. ¿Vale? Entonces, yo parto de tres cosas solo, muy sencillas, pero no por sencillas se pueden dar por sentadas. La primera es que la conservación es sobre decidir sobre cosas que son incompatibles. Si tú quieres poner una presa
y ahí había un río, evidentemente el río ya no podrá estar. En escala humana diríamos que es casi irreversible. Y la segunda cuestión es la priorización. Evidentemente no hay dinero, no hay recursos para todo y hay que decidir qué va antes y qué va después. Y por tanto, esto que parece muy obvio, cuando lo tenemos que llevar al campo de las decisiones es cuando nos liamos. ¿Por qué? Lo más importante, porque pienso que se confunde mucho lo que es valorar con lo que es, digamos, operativizar. Muchos científicos y científicas creen que tienen mayor valor, digamos, sus opiniones simplemente por ser científicos. Y realmente no es así. Conservar significa decidir qué nos importa a todos y todas. Y eso significa que la decisión es social y la ciencia ayuda con datos a decidir qué queremos hacer. Es cierto que luego cuando eso se materializa de manera que son grupos pequeños de expertos y expertas los que deciden las cosas, pero no está claro que esta sea la mejor forma de funcionar, o al menos sin una consulta mucho más profunda de lo que valoramos, lo que queremos hacer. Si eso no está claro, la ciencia podrá decirnos cosas muy imbuidas de forma indirecta por valores que nadie saca a la superficie. Yo estoy harto de leer artículos de conservación en los que se deslizan montones de actitudes valorativas. Pero parece que con el rubro de la ciencia se justifican cosas. No. La conservación, en mi opinión, es una ciencia de valores y una actividad de valores que está informada por la ciencia. Y, por supuesto, los valores no son solo lo que en principio podemos intuir argumentativamente. Están influidos por los relatos. Ahora eso se lleva muchísimo, eso de los relatos. ¿Por qué? Porque quien consigue el relato consigue de forma crítica y sobre todo en momentos en los que hay, por cuestiones de tiempo, una sensibilidad emocional a flor de piel, consigue ganarse las mayorías. Es muy importante el relato, cómo nos contamos a nosotros mismos la realidad. Y contarse la realidad no es hacerlo de forma fiable, fiel, científica, es tener un relato que te permita ordenar el mundo de alguna manera. Entonces, ordenar el mundo significa obtener una narrativa que pueda ser más útil, por un lado, y que pueda ser también más digamos, en todo caso, correcta, ¿no? Y, obviamente, en el caso de la conservación, a mí me gustaría desafiar un poco el pensamiento en términos de cómo es o cómo creemos que es la relación entre la naturaleza, qué es la naturaleza y cómo interactuamos los humanos con la naturaleza. ¿De acuerdo? Esas son las tres únicas cosas que planteo como básicas. ¿Y qué es lo que quiero a partir de esas tres cosas básicas? Por un lado, lo hago a nivel absolutamente personal, que estimular, bueno, el pensamiento sobre cuáles son los valores y los relatos que tenemos. Muchas veces los haremos explícitos, habrá gente que lo que le cuente probablemente lo sepa de hace eones y hay gente que a lo mejor nunca se lo ha planteado. Yo tengo que buscar una especie de escuchante medio y por eso pues al final voy a hacer una cosa híbrida. ¿De acuerdo? Pero fijaros la cuestión personal. Pero luego, muy brevemente, solo voy a comentar un par de condiciones que para mí son indispensables de cara a poder hacer un acuerdo colectivo. Que no, obviamente, no invento nada, simplemente recojo lo que creo que puede ser más interesante. Y lo voy a hacer de una forma práctica, ¿vale? Lo que os voy a pedir ahora simplemente es que levantéis la mano respecto a una serie de preguntas. No se trata de tener ningún tipo de acuerdo social, ni de caer bien, ni nada. Simplemente yo voy a poner dilemas, que es como mejor se trabaja en filosofía de la ética, y simplemente me gustaría que, por favor, levantarais la mano. Solo para ver quién levanta la mano en cada. No voy a ver quién levanta qué, porque al fin y al cabo aquí nadie tiene más o menos razón. Simplemente se piensa y se siente diferente, ¿vale? Voy a empezar con algunos dilemas. Imaginamos que estamos en una isla hace 125.000 años, cae un rayo, empieza un fuego que amenaza con arrasarla y resulta que hay una especie de felino, hay una especie de tigrillo, de ocelote, en fin. No casa mucho eso de poner ahí píceas con un bicho de estos, pero me da igual. Lo que quiero decir es que empieza a estar en peligro. La pregunta que os hago es, si tuvierais el poder para hacerlo, ¿apagaríais el fuego? ¿Podéis levantar la mano quienes sí lo apagarían? ¡Guau! ¿Y quién no lo apagaría? Vaya tela. Vale. Interesante. No hay acuerdo, ¿verdad?
Vamos a lo siguiente. No fue hace 125.000 años, fue ayer. Ayer hubo, imaginaos dos escenarios, uno en el que fue un rayo y otro que fue una negligencia humana. ¿Deberíamos apagar el fuego en este caso? Entiendo lo que habéis dicho que sí, seguiréis diciendo que sí, ¿o no? Sí, ¿no? Entre los que habéis dicho que no lo apagaríais, ¿cambia algo vuestra perspectiva? ¿Sí? ¿Podéis levantar a aquellos que solo lo apagarían en el primer caso? Es decir, en el caso de que fuera un rayo. En el caso de que fuera una negligencia humana, ¿lo apagaría? Ah, amigo, claro. ¿Y en ambos casos? ¿Y en ningún caso? Seguro que nadie. ¡Ay! Uno que sí. Paco, claro. ¿Vale? Bueno, lo mismo, pero aquí en vez de ser esa especie de felino es un helecho. ¿Cambia algo si es un helecho? Para nadie, honestamente, ¿eh? No vamos a quedar bien. Bueno, lo mismo da un helecho que un... ¿Cambia? ¿Sí? Vale. O sea, si cambia, tenemos que pensar que estamos valorando, ¿de acuerdo? Porque el pobre helecho quizá no sea sintiente en el sentido legal del término, pero Angélico mío, está ahí también, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro caso. Lo cuento muy brevemente. Aquí ha entrado pues, un turbelario de estos cabezas de martillo, que son súper voraces. Entra a esa famosa isla que hemos dicho y está devorando una especie de lombriz que es endémica de la isla. ¿Exterminaríamos a ese bicho que ha entrado? En principio no se sabe si ha sido por causa humana o por causas naturales. No se puede establecer. ¿Lo exterminaríamos? Es la única manera de salvar, entre comillas, a la lombriz. ¿Qué haríais? ¿Quién diría que sí la exterminaría? ¿Y quién no? Wow, vale. ¿Cambiaría algo la cosa si en lugar de ser un turbelario fuera un tejón? Que también le encantan las lombrices. No cambiaría nada, ¿no? Vale. Y lo último, volviendo al ejemplo del fuego. Si el fuego hubiera arrasado todo y tuviéramos que restaurar el hábitat, os cuento, los científicos y científicas han determinado que realmente la vegetación que había justo antes del fuego en realidad era una mezcla de un montón de especies que habían traído los humanos. Era una especie de mezcolanza. Básicamente como si fuerais a Sintra, ahí en Portugal, que veis el monte y veis eso, es todo, absolutamente todo es exótico. Aunque luego lo ves y dices, pues bueno, no está mal. Si no lo sabes, parece hasta que es súper bonito, ¿vale? O sea, que la información es importante. Vale, entonces los propios científicos dicen, no, realmente la vegetación que debería ir aquí es otra que hemos encontrado que hace 200 años estaba. Entonces, yo os hago la pregunta, ¿qué haríais para la restauración? ¿Dejaríais simplemente que la vegetación, sea cual sea, recolonice? A. La B, ¿la restauraríais justo la que había antes? 3. ¿O la que había hace 2 siglos? ¿Quién dice la A? ¿Y la B? Nadie, ¿eh? Ah, sí, alguien. ¿Y la C? Vale. ¿Qué demuestra todos estos dilemas? Que tenemos, incluso dentro de este grupo, sensibilidades muy diferentes. La pregunta del millón es un poco comprender por qué cada uno está diciendo una respuesta diferente. Eso es lo que voy a tratar de reflexionar, sobre lo que voy a tratar de reflexionar. Primero con los valores. Mirar, a la hora de valorar biodiversidad hay dos posibilidades. Una es considerar la biodiversidad como un medio y la otra como un fin. Si lo consideramos como un fin, es como si extendiéramos la idea de Kant de la regla de oro. Nunca trates a un ser humano como un medio, siempre como un fin. Es decir, la biodiversidad tiene valor intrínseco. No se puede hacer análisis de coste-beneficio, tiene un valor intrínseco. Mientras que si es un medio, evidentemente es algo que beneficia a los humanos, que son los depositarios de ese beneficio. Entonces, empezando por ahí, si tomamos la parte antropocéntrica, tendremos... Obviamente, podemos valorar desde un punto de vista egoísta. Si yo tengo una empresa de whale watching, pues a lo mejor a mí me interesa que haya ballenas, simplemente porque me da de comer, a mí y a mi familia. O puedes ser altruista y puedes estar pensando en la propia gente que no son parientes tuyos o simplemente en las generaciones que han de venir. Desde ese punto de vista,
podemos considerar que el valor de la biodiversidad puede ser instrumental, como podría ser todos los servicios ecosistémicos que nos da la biodiversidad, o podríamos tener un valor más eudemónico. ¿Qué es eso de eudemónico? Aristóteles hablaba de eudemon para referirse a la vida buena. ¿La vida buena cuál es? La vida que merece la pena ser vivida, es decir, aquella que tiene ingredientes de bondad, de verdad y de belleza. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir la bondad, obviamente, es que debe ser una vida recta, pero también tiene que tener esos ingredientes de belleza y de verdad. Lógicamente, hay mucha gente que valora la biodiversidad por su belleza, por la espiritualidad, por el bienestar. La gente que pone los documentales en la segunda cadena de televisión la está poniendo, lógicamente, porque cuando ayer veíamos cómo capturaban, para marcarlo y tal, a un leopardo de las nieves. Yo es que estaba bobo, esperando que lo pillaran para verlo. ¿Por qué? Pues porque es que eso es lo que hace que yo quiera seguir vivo. La naturaleza. ¿Vale? Hay otra gente que no, pero aún así busca los parques cuando tiene que relajarse. Eso está ahí. Y eso suele venir asociado a la vertiente más biocéntrica. Hemos dicho lo que sería, digamos, considerar la biodiversidad como un fin en sí mismo, con un valor intrínseco. Obviamente, históricamente estamos tendiendo ahora pendularmente hacia la parte más biocéntrica y ecocéntrica, pero lógicamente, como ya hemos visto, hay muchas sensibilidades. Y ahí nos podemos centrar, y de hecho la gente que en sus propias experiencias vitales se centra más o menos o en los procesos o en las entidades. ¿Qué es centrarse en el proceso? Hay gente que es más procesual, que entiende más como los flujos de cosas, ¿no? Entonces, ve la naturaleza, desde un punto de vista ecológico, como un ente que está en equilibrio. Y, por tanto, lo que debe valorarse es que los trabajos de la naturaleza, el balance de la naturaleza, siga existiendo. Eso lo dicen algunos. Otros piensan más en el tiempo profundo y piensan en la evolución y dicen, realmente, ¿qué deberíamos promover? ¿Por qué es bueno intrínsecamente? Porque se está generando especies. Sabemos que la extinción es un evento natural e ineludible de todas las especies, aproximadamente cada millón de años, o sea, cada millón de años, quiero decir, con una duración media de 1 millón de años por especie, y luego a nivel, digamos, de todo lo que se crea. Cuando estamos hablando de hotspots, de biodiversidad, de engines, ¿no?, de cosas que realmente están generando diversidad, estamos hablando de especiación. ¿De acuerdo? Pero hay otra gente que no. Tiene, digamos, sistemas cognitivos que no va tanto con procesos como con sujetos. Y ahí podemos pensar en colectivos, hay gente que piensa más en poblaciones y en especies, y generalmente lo que valora es el carácter único. Es como si estuviéramos pensando en la iglesia de San Baudelio en Soria, pensando en una iglesia mozárabe que no tiene parangón, tan pequeña y tan hermosa. Es única. Si eso se pierde, ya no habrá más iglesias mozárabes, pero no tendremos San Baudelio. Y luego hay gente que piensa en los individuos, pero los individuos, cada uno de ellos. Entonces lo que está pensando siempre es en el dolor, en el daño, lo que llamamos la sentiencia. Es decir, el hecho de que el animal sea consciente de que es una entidad separada y sea capaz de sentir dolor. Y esto os puede parecer que está un poco separado, que llega más con el tema del bienestar animal. No, no, no. Tiene una vinculación absolutamente directa con la conservación, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Pero todo iría bien si todo el mundo estuviéramos de acuerdo en lo que valoramos y no hubiera choque o confrontación en la manera de verlo, es decir, en esa priorización que os decía inicialmente, ¿no? No habría ningún problema. El problema es que hacemos juicios morales. Al final decimos lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Y si obviamente alguien está tomando una determinada, digamos, propensión más hacia la zona de entidades y biocéntrica, evidentemente se va a dar de bruces con gente que esté en una porción más instrumental de tipo antropocéntrico. Porque las valoraciones morales que van a hacer son muy diferentes. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo valoramos moralmente? Porque al fin y al cabo es la valoración moral lo que nos va a dar un poco nuestro estar en el mundo, y nuestra forma de decidir. Bueno, Haidt lo que dice es que realmente cuando decidimos sobre todo basándonos en el sistema 1, que al fin y al cabo lo toma de otro psicólogo, más bien economista, de Kahneman, cuando dice que realmente mucho de lo que nos sale, como dice, es a partir de intuiciones morales, a partir de, digamos, valoraciones morales que son instantáneas, basadas en los afectos y que no van más allá de bueno o malo, o me gusta o no me gusta.
Luego podremos justificarlo, pero el primer pronto es ese, ¿no? Y fijaros, sin que necesariamente seamos, conscientes de las razones que nos han llevado a decidir A o B, o por qué nos parece mal o bien una cosa. Lógicamente, luego hay un sistema 2 que es racional, que es más lento, que es más reciente, pero vamos a ver que para mucha gente el sistema 1 funciona la mayor parte del tiempo y para la gente que usa el sistema 2 porque le concierne, es relevante la conservación, también el sistema 1 impone su ley. Vamos a verlo. Voy a poner el tema de la intuición. Estos ejemplos no son míos, no soy tan retorcido, son del propio Haidt. Haidt decía, por ejemplo, ¿qué nos parece si una familia que tiene un perro o una mascota, pues se le escapa por la mañana, la atropella un coche y luego, bueno, pues ya que se ha muerto le lloran, obviamente, porque la querían mucho, pero por la noche le hacen al horno y se la comen? ¿Qué os parece? ¿Hay algo intrínsecamente malo en eso? No. Pero a que dais un respingo, comerse, y creo que Haidt no quiso decir a otro humano, a un pariente, porque se metería en fregados. Pero bueno, o este caso, pues dos hermanos que se van de crucero, empiezan así a gustarse, se enrollan, tienen sexo, ¿qué os parece? Asqueroso, ¿no? ¿Por qué? Pero si son dos personas libres, adultas, pues que disfruten, yo qué sé. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay algo ahí que nos está diciendo, no, 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 no. No, no, no. Y ese no, 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 no viene de hacer. Si yo le preguntara a mi madre me diría, pues porque está mal, nene. Porque un hermano y una hermana no pueden tener sexo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Pero si lo han tomado de forma, lo han decidido de forma libre. No, está mal. Eso es la intuición moral. ¿Vale? Vamos a ver la intuición moral, lo que dice Haidt. Lo que dice Haidt es que la intuición moral, él encuentra 5, luego añadió otra más y el mensaje fundamental es que nuestras percepciones morales son diferentes, obviamente, a la de otro bicho. Yo me puedo imaginar lo bien que les parece a una mantis pues que comerse la cabeza del macho cuando está copulando. Sería genial para ellas y nadie diría, ¡oh, qué mantis más mala!, ¿no? Porque la mantidad es comerse a la pareja. Pero como somos bichicos sociales, primates, nuestra forma de entender lo correcto e incorrecto va por el cuidado, la equidad, la lealtad, el respeto a la autoridad y la pureza o santidad. Eso es lo que él dice que está en la base de muchas de nuestras decisiones morales. Y fijaros, es el sistema 1, no el 2. Y de hecho, él da escenarios que explican por qué podría haber evolucionado así. Os voy a poner un ejemplo. Uno de las fundaciones morales, de los fundamentos morales, es el cuidado. El cuidado se supone que evolucionó por una forma muy sencilla de entender. Obviamente tiene que haber un apego entre la cría y la madre, y eso tiene que ocurrir a partir de los estímulos que le da la cría, de todo tipo, entre ellos visuales, ¿no? ¿Cuál es el desafío adaptativo? Pues que no se te muera, obviamente. Para eso tienes que quererla. Pero el querer no es una cosa inmediata, es muy biológico, es muy físico el vínculo que hay entre una madre y su hijo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los desencadenantes? Bueno, ya sabéis que una madre recién parida, en periodo de puerperio, es que es oír al crío y se despierta enseguida. Se ha visto, se ha medido eso. El padre está roncando, pero la madre se despierta enseguida. Es que está muy vinculado a las necesidades de la prole, al sufrimiento. ¿Qué es lo que dice Haidt que ha pasado? Que hemos trasladado todo ese aparataje a otras cosas que nos desencadenan ese mismo tipo de respuesta. Por ejemplo, este ejemplo se lo debo a Javi, que andaba por ahí, que comentaba lo de las princesas Disney. Me he acordado de él, digo, voy a ponerlo. Mirad las princesas Disney. Tienen unos ojazos que flipas, grandísimos. Vamos, si lo tuviéramos que hacer, sería como, yo creo que es como un papamoscas, un bicho estos que tiene esos ojos, o un avestruz, ¿no? Que sabéis que tienen los ojos grandísimos. ¿Por qué está eso así, esas naricillas de nada? Lógicamente, y muchos lo sabréis, porque elicita el comportamiento de cuidado en nosotros. ¿Por qué? Pues porque todos los bebés tienen ojazos y naricillas. Ahora, mirad, por ejemplo, el coyote en Correcaminos. Es justo lo opuesto. Un morro que flipas, perdonad la expresión, orejas larguísimas, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que andamos buscando muchas veces, o buscan la gente que intenta generar ese sentido de
cuidado, de amabilidad, de compasión, es justamente el licitar el sistema 1 de acuerdo con esa intuición moral. ¿Vale? Lo más interesante para mí es que eso es heredable, porque uno podría decir, Hyde se ha pegado ahí la faltada, no sé cómo traducirán eso, pero Hyde, digamos, se ha columpiado, otra. Es imposible determinar si eso está puede ser una idea feliz. No es una idea feliz. Justo este año acaba de haber una prueba directa de que las intuiciones morales son heredables. Y hay variación. Fijaros que no estamos diciendo herencia, estamos diciendo heredabilidad. Eso significa que hay variación individual en cómo se percibe una situación moral. Claro, ya os podéis imaginar, fijaros, la heredabilidad es bastante grande, ¿eh? En algunos casos, pues, en este grupo de aquí, que es como más de derechas, ahora lo veremos, este es un 66%, y el de más de izquierdas, vamos a decirlo así, es un 49%. Y además pudieron determinar que tienen su propia heredabilidad, o sea, separada, el cuidado y la santidad. Bueno, pues, claro, ¿qué quiere decir esto? Que incluso aunque intentemos corregir la intuición moral con el razonamiento, muchas veces vamos a razonar emocionalmente. ¿Hay alguien que no diga, siento que es así, luego es verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Eso es razonamiento emocional. Eso no te va a poner nunca de acuerdo con nadie más. Porque si uno dice que se siente de no sé dónde, ¿qué vas a rebatir? ¿Que yo no me siento como tú? ¿Entendéis un poco el problema? Es decir, en muchos casos, el problema que hay, bueno, no sé si el problema, es cómo se describe la situación. Si es que te importa, porque si no el sistema 1, el sistema automático, lo que va a hacer simplemente es pedirá permiso al sistema consciente y dirá, oye, ¿a ti qué te parece? Yo no, esto ni me meto. Vale, genial, respuesta. Pero aunque os interpele y os diga ahora, oye, ¿qué pensáis de X situación? Y penséis en argumentarlo, no sería raro que intentarais argumentar para justificar vuestra intuición moral primaria. Es decir, eso es como, por eso he puesto de similar a la religión. Un creyente creacionista te buscará cualquier tipo de argumento a favor de la existencia de Dios, estoy hablando del creacionismo americano así más rancio, que existe Dios, sea como sea, porque su petición de principio es que existe Dios. Y si existe Dios, todo lo demás es adventicio, es una petición de principio. Entonces, si tú dices, hacer daño a un animal está mal, ya puede venirte otro contándote lo que quiera. Ahí es donde puede haber un principio de acuerdo, siempre y cuando uno tenga una súper honestidad intelectual y sea capaz de trascender lo que le pide el cuerpo según su intuición moral. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que quiero decir es que las intuiciones morales al final tienen ese efecto directo en la deliberación que al final acaban haciendo que haya razonamientos ad hoc, es decir, destinados exclusivamente para justificar una posición de principio. ¿Vale? De hecho, eso se ha visto también que tiene que ver con la manera como la gente entiende el mundo. A ver, yo no tengo ningún problema en decir que yo tengo un sentimiento clarísimo de izquierdas, pero con los años he intentado entender por qué otra gente le da un peso tan importante a otras cosas que para mí no la tienen en absoluto. Es decir, a mí, ¿qué me toca la fibra? Me toca el cuidar a quien no tiene lo que yo y el que no se trate con equidad. Pero a lo mejor es que he recibido un poco esos genes, ¿entendéis? Un poco hablando mal y pronto. Y sin embargo, cuando piensas en la gente, los conservadores, hay quizá una mayor expresión de otros dominios morales que para esa gente sí es importante. La arena donde tenemos que entendernos es en la racionalidad, en la argumentación. Pero las intuiciones morales pueden ser perfectamente válidas y no es la dinámica de confrontación que nos llevan todos los días de nosotros ellos. Son inicuos, somos virtuosos, ¿no? Eso estamos hartos de verlo. Entonces, ¿no será más bien, o al menos en parte, que yo tengo intuiciones morales diferentes de las tuyas? Si es que lo hemos visto cuando hemos levantado las manos. Puede que haya luego, sí, una elaboración racional de eso, pero a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de decir, al final, yo esto,
¿qué es lo que me motiva en último término? Y veréis cómo hay una emoción. Eso decía ya Hume en el siglo XVIII. ¿Vale? Y eso se puede ver perfectamente. No me tengo que ir a grandes problemas dentro de los que pueden ser los malos que están destrozando todo frente a los buenos que quieren salvar la naturaleza. Me puedo ir directamente entre los que quieren salvar entidades. Y aquí hay un conflicto gordo entre la gente que quiere salvar individuos o la gente que quiere salvar colectivos. Muy gordo. Y no solo de derechos de los animales. Mirar, si nosotros cogemos el módulo de cuidado, es el que está debajo de ese conflicto. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene a flor de piel el sufrimiento de otros seres y hay gente que no la tiene tan a flor de piel. Y entonces, ¿qué problema va a haber? Que obviamente cuando alguien ve algo como esto, ¿vale? O lo perciba o lo intuya, va a desencadenarse inmediatamente. A lo mejor luego hay otros más como yo que ni siente ni padece y a lo mejor eso no le remueve tanto. ¿Vale? Por eso pongo esa contraposición. Vamos a ver algunos ejemplos. El año pasado un filósofo planteaba, y eso ya viene de lejos, la idea de, por modificaciones genéticas, herbivorizar sería la palabra, todos los depredadores para que no mataran presas. Al loro, es cierto, hay gente que se dedica a pensar eso. Y hay gente que dice la segunda, que es matarlos sin dolor. Al menos en algunas consideraciones, después de toda su argumentación racional, filosófica, es que en algunos contextos sería bueno matar a los, de forma humana, vamos a decirlo así, a los depredadores. Claro, si habéis estudiado un poco de ecología o de biología, diréis, pero este hombre se ha perdido el juicio. ¿No? Pero no ha perdido el juicio. Lo que pasa es que desde un punto de vista moral, y yo entiendo que nuestro amigo Ben, debe tener la sensibilidad a flor de piel, claro, mi interpretación es que quiere justificar una priori moral con ciencia. Es como si quisiera demostrar con una revista de creacionismo que el axonema de un flagelo es una orden irreductible y eso demuestra que Dios existe. Es igual. ¿Vale? La posición de los activistas respecto a tener especies en peligro en los zoos. Sabemos, quienes de cerca o de lejos estamos vinculados a la conservación, que la conservación ex situ es una herramienta buenísima cuando no hay posibilidad de levantar la población por medios naturales. Que se lo digan al lince ibérico, si no. Sin embargo, fijaros que el argumento es que si un animal tiene sentiencia, ponerlo en cautividad supone privarlo de derechos, que también tiene su aquel, eso del derecho, ¿no? Y sobre todo porque dice el derecho a la libertad, digamos, de ese animal. Que claro, dices, sentencia es una cosa, derecho a la libertad es otra muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué están juntas? Porque está a flor de piel el sufrimiento. ¿Pero sufrimiento de quién? De los pandas. A mí me hubiera gustado que hubiera puesto el turbelario o la lombriz, porque probablemente todo el tema de la sentencia ya no estaría y ya le daría igual. El cuidado está ahí flotando, se le sale por los poros a mucha gente. Y entonces, fijaros que además hace razonamientos ad hoc para justificar su punto de vista. Por ejemplo, quitar individuos o coger de la población salvaje todavía pone más en peligro dicha población, ¿no? Dice, pero ¿tú qué sabes? Cuando se ha hecho con linces, la cosa ha funcionado genial. ¿Por qué está diciendo eso? Porque busca cualquier cosa para decir que no cojáis, que no puede estar un bicho sintiente encerrado. ¿Vale? Y luego, por supuesto, hasta ahora podía ser un poco más folclórico, entre comillas. Es decir, que puede ser que sea más outsider lo que estamos viendo. Pero esto es ahora mismo poner en Conservation Biology, la revista más importante, en mi opinión, del mundo en ciencia de la conservación. Y hay un debate inmenso sobre si la conservación debe ser compasiva. Hay toda una cantidad de gente que lo que dice es que si tenemos que conservar, lo primero es no hacer daño, como en medicina. No hacer daño, ¿qué significa? Que no puedes matar bichos, aunque sea para un propósito poblacional mayor. Que los individuos, cada individuo importa. Que debemos buscar una consistencia pacífica con el resto de especies y la debemos incluir. Lógicamente, eso ha hecho correr ríos de tinta entre la gente que piensa y siente más con las colectividades. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en una especie y dices, ¿pero qué me estás contando? Pero si me hace falta matar
o extirpar o controlar una población invasora porque se me va al traste la otra, ¿qué voy a hacer? La conservación compasiva diría, tú te las compondrás, pero no se pueden matar bichos. No es moralmente correcto matar bichos para conservar. ¿Vale? Con lo cual, el primer problema y el que tenemos que solucionar es cómo trascender ese circuito que va desde la deliberación a través del razonamiento emocional para poder poner de acuerdo a gente que siente de forma diferente, pero que tiene raciocinio. ¿De acuerdo? Eso volveremos a mi propuesta la diré al final. Las narrativas o los relatos, que es la otra cosa importante, son representaciones causales, es decir, que tratamos de explicar por qué pasan las cosas a partir de relatos que nos parecen convenientes, que nos parecen plausibles, es decir, que más o menos concuerdan con nuestra percepción de la realidad y que son efectivos, es decir, que para el día a día pues nos vale, ¿no? Tengo que dar una explicación, no me complico mucho la vida, ¿no? Pero eso no implica, primero, ni que sean coherentes, es decir, quizá en este escenario tú lo explicas de esta manera, pero en el siguiente la misma razón no te cuadra. Y la segunda, puede que no sean verdad. Entonces yo voy simplemente a buscar un par de narrativas, de relatos, a ver qué os parecen, ¿vale? Si pensamos en la naturaleza, en los últimos, yo diría, eso ha estado siempre, pero digamos que si tenemos que rastrear la idea de sublime, es decir, una cosa sublime es una cosa que nos parece preciosa, pero que nos da un puntito de miedo, porque no la controlamos. Eso es la naturaleza. El sentimiento de sublime que decía Kant realmente está recogiendo toda la idea casi del romanticismo, ¿no? De la vuelta a la naturaleza como algo desconocido, pero al mismo tiempo atrayente, ¿vale? Y luego las dos otras ideas que son, vamos, carne del ecologismo de los 70, que a su vez, digamos, bebe del romanticismo y de una idea mucho más antigua, que es la idea del balance en la naturaleza, que todo está por algo, que las poblaciones se autorregulan entre sí y en último término está en equilibrio. Estamos como una especie, como decía Van Balen con la Reina Roja, es estar corriendo para estar en el mismo sitio, ¿no? Eso es lo que venía a decir, ¿vale? La pregunta es un relato que quizá a muchos de vosotros os parezca un poco démodé, un poco, digamos, antiguo, pero os aseguro que está en la mente y el corazón de la gente en cuanto salgáis ahí. Es decir, la gente piensa que la naturaleza está como en equilibrio, que todo está por algo y tienen esa biofilia, pero mezclada con ese miedo, ¿no? A veces de cuando hay catástrofes naturales, volcanes, eso de que te impresiona, ¿no? Es imponente, eso sería la palabra. La naturaleza es imponente. Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en esas dos ideas, el equilibrio y la regulación de la naturaleza. La pregunta es, esta imagen que nos está trasladando el Rey León, de ya rey muerto, rey puesto, pero sigue habiendo el ciclo de la vida, ¿eso es una buena descripción de lo que pasa en la naturaleza? La respuesta es que probablemente no. Los ecólogos no piensan en esa idea, digamos, de regulación en un sentido tan estricto. Y, por supuesto, no hay equilibrio en una escala que abarque más de 100 años, y a veces incluso menos. No hay equilibrio. Buscar ahora la palabra non-equilibrium ecology y veréis que hay montones de evidencias de que realmente no hay equilibrio. Lo que hay es un flujo en el tiempo de poblaciones que temporalmente puede parecer que están en estasis, pero que al final van a pasar a otra cosa. Es decir, o a morirse o a pasar a otra cosa, etcétera, ¿no? Por eso también he querido acordarme de Julio Iglesias, para los que tengan cierta edad y sean de aquí españoles, por la vida sigue igual. Parece que unos que vienen y otros que se van, dice la canción, ¿no? Pues bueno, sí, pero no. Entre otras cosas, porque tenemos un problema muy gordo los humanos con el tiempo profundo. Eso lo sabe Paco y no sé José por aquí. Es decir, los paleontólogos lo saben muy bien. ¿El tiempo profundo qué es? Cuando ya te vas de la escala ecológica de decenas, décadas, cientos de años y te vas pues, a 5 millones de años y ves cómo ha cambiado la temperatura. Y entonces te puedes reír, entre comillas, entenderme muy bien lo que quiero decir, del cambio climático como si fuera una cosa inusual, para nada es inusual. Mirad los cambios tan brutales que hay de la temperatura promedio basada en los isótopos de oxígeno de los foraminíferos. José se acordará de sus bichicos, ¿vale? Fijaros
los cambios que han habido, y en cuestión de 100.000 años, que desde el punto de vista geológico es un lapso, pero para nosotros son muchas generaciones. Claro, y cuando uno ve el paisaje que pinta Mauricio Antón sobre cómo podía ser el norte de España hace 30.000 años, pues claro, estar viendo rinocerontes lanudos que dices, vale, o estar viendo mamuts. Eso es el tiempo profundo. ¿Cómo que ahora vamos y vemos, por ejemplo, picos de Europa y nos imaginamos que eso está en equilibrio? Pues si aquí a 2 telediarios geológicos puede cambiar de la noche a la mañana. Antes del Amazonas, ¿qué había? Había unas estepas inmensas. Entonces, tenemos una especie de contradicción entre ver día a día que todo es igual y percibir intelectualmente que las cosas cambian. Y eso es difícil de manejar. Y a veces solo hace falta mirar en 60 años. Mirar, ese es MacArthur. Es el primer, digamos, ecólogo que yo diría que trajo las matemáticas de forma seria a la ecología. Y lo hizo a través de la teoría de comunidades, entendiéndolo como la exclusión competitiva y, digamos, el reparto de nichos. Él estudió, fijaros, solo lo hizo en 4 hectáreas, y revolucionó en parte la ecología en 4 hectáreas, viendo 5 especies de reinitas, los warblers que decía él, y viendo que cada una ocupaba un sitio diferente, de manera que los nichos no se solapaban. Y él decía, ergo, lo que ha ocurrido es que esto se ha saturado, cada uno ha buscado, quien no ha podido se ha extinguido, quien no se ha ajustado. Y está utilizando el recurso de forma un poco diferente del resto. Lo gracioso del caso es que, claro, nadie se va a dedicar a volver a mirar otra vez el mismo lugar, ¿no? Después, porque al fin y al cabo somos un poco neofílicos y en ciencia queremos decir siempre cosas nuevas. Y tenemos esas crisis ahora de reproducibilidad porque nadie reproduce lo que ha hecho otro. Siempre hay que decir una cosa nueva, ¿no? Cuando un estudiante de máster, lo digo por los estudiantes de máster que hay aquí, fue 60 años después, lo que se encontró es que solo de las 5 especies de MacArthur había 2 en el mismo bosque. Y claro, enseguida, eso es porque los seres humanos han hecho disminuir las otras poblaciones. No. Mirándolo con detalle, lo que había pasado simplemente es que los años en que estuvo estudiándolo MacArthur, hubo una explosión de un gusanito, bueno, en realidad una mariposita, que había hecho que especies que eran mucho más transientes se hubieran instalado justamente en ese momento allí. Pero después se fueron porque la explosión bajó y se fueron a otro lado a coger los gusanos en otro sitio. Entonces, esa idea incluso de que evolutivamente todo había llegado para estar y quedarse, cambia en 60 años. Solo hace falta ir y mirar. Lo que pasa es que si tenemos una idea preconcebida de que tiene que haber equilibrio, buscaremos como el borracho, ¿no? La luz, las llaves donde hay luz, aunque las hayas perdido en otro lado. ¿Por qué? Porque intentas refrendar lo que de alguna manera teóricamente el relato te está diciendo. Si te está diciendo que tiene que haber equilibrio, buscarás equilibrio. Y cuando no te cuadra, en los años 80, Biens le decía a otra gente, le decía, vamos a ver, estáis diciéndome que tiene que estar toda la especie. Me voy al desierto, veo las aves del desierto y es que ni una. Están por debajo de la capacidad de carga, hay nichos aparentes clarísimos que están sin usar. ¿Esto qué es? Entonces, ahí se empieza a desafiar. Pero sigue en el inconsciente colectivo la idea de todo igual, no cambia y siempre en un balance de si baja por aquí, subirá por otro lado. ¿Vale? Y luego, claro, el segundo, los seres humanos. ¿Cómo nos concebimos a nosotros mismos? Ahora mismo, no me voy a hace mucho tiempo. Lo que estamos concibiendo siempre es que los humanos, me refiero, la gente que no lee mucha antropología y coge un relato, el relato que, digamos, estás flotando en el ambiente, lo que dice es, estábamos en armonía, hasta que llegó algo, y perdonadme la expresión, lo jodió. ¿Qué fue? Supongo que sería la tecnología, el capitalismo malvado, o lo que queráis, la civilización. Hubo mucha gente, se atribuye un poco a Rousseau también, lo del buen salvaje, pero en realidad es anterior, bastante anterior. Entonces, ese buen salvaje estaba en armonía con el equilibrio de la naturaleza. Estaban todos ahí todo el día amando al sol, a la luna, hasta que uno ve la realidad de la antropología histórica y se da cuenta de que hemos sido barredores. ¿Cómo era el tipo este de los Vengadores? El no sé qué de mundos. Mi hijo me lo podrá decir. El destructor de mundos. Nos hacemos destructores de mundos. Pues no. Quiero decir, eran tan destructores de mundo el que entró en Madagascar y se zampó el ave elefante
como aquellos que le dieron el toque de gracia al mamut o los que se cargaron la mayor parte de la mastozofauna de Norteamérica. Igual. Lo mismo que hicieron los balleneros, que empezaron con las ballenas que flotaban porque no tenían tecnología para cazar las que no flotaban. Y cuando la tuvieron, han ido en cascada. La más abundante, cuando ya no encuentro esto, la siguiente, la más abundante después. Eso no es más que lo mismo que hicieron muchas civilizaciones, solo que a gran escala, porque teníamos una tecnología superior. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está en el inconsciente colectivo muchas veces? Lo del jefe Sitter que le mandó al presidente de Estados Unidos en 1855. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra forma de ver las cosas. Yo solo soy un salvaje y nada entiendo. Siempre decía eso. Es un motto, es una cosa que va diciendo. Dice, trata su madre, la tierra, y su padre, los cielos, bueno, su hermano, perdón, los cielos, como si fueran cosas que puede comprar, que puede saquear, que puede vender. Su hambre insaciable devorará la tierra y dejará detrás el desierto. Todo eso está muy bien hasta que uno sabe que eso lo escribieron los ambientalistas en los años 70. Esa carta nunca existió. Es un fake absoluto. Pero transmite la idea de que los pieles rojas vivían en pura armonía, claro, hasta que llegaron los caballos y podían cazar muchos más bisontes, y entonces empezó a crecer las poblaciones. Antes no podían porque tenían un límite ahí en la cantidad de proteína que podían procesar, ¿no? ¿Es una buena imagen? Pues bueno, si tomamos esto desde el punto de vista de cómo en el tiempo ha ido desarrollándose la civilización, la cultura y la naturaleza al equilibrio, tenemos una historia como de, digamos, caminos que se bifurcan. Por un lado está el ser humano haciendo sus cosas y fastidiando a la naturaleza. Por lo tanto, somos culpables y por lo tanto tenemos que administrar. Ande que no tenemos un poco de prepotencia eso de administrar, ¿eh? Este warship ese, tela. ¿Vale? Pero eso genera conflictos. La propia forma de entender digamos, la narrativa, el relato, genera conflictos. Primero, el antropoceno. Hay gente que dice, ¿antropoceno? Para una cosa que lleva desde la Revolución Industrial o un poco antes, chutando, vuelvo a darle la palabra a los paleontólogos. Me gustaría saber qué pasaría si el ser humano se extinguiera de aquí a 1 millón de años, como es el promedio en las especies. ¿Cuánto quedaría luego de eso en tiempo histórico? ¿De verdad que encontraríamos microplásticos o plásticos? No encontraríamos nada, nada. La columna estratigráfica, con suerte, en algún sitio encontraríamos una cosilla ahí, tira que te va. Cuidado, no quiero frivolizar. Es cierto que estamos extinguiendo o ayudando a extinguirse a muchas cosas y sí que podría haber un pequeño pulso, digamos, de extinción, ¿no? Pero, por ejemplo, otras supuestas cosas que van a hacerle muchísimo daño es una forma también un poco, de nuevo, narcisística de entender el problema, según algunos autores. Fijaros, este es incluso más bestia y dice que es un chiste, porque dice que es un evento, no es una época. Decir por adelantado que es una época quizás sea un poco prepotente, ¿vale? Segundo, extinciones. Olvidémonos ahora de que hay prueba evidente de que el cambio del clima tiene también una influencia obvia antropogénica. Si fuera natural, como todos esos pulsos que hemos visto, y estuviéramos ahora en una situación de cambio climático, ¿deberíamos intentar salvar a las especies de frío, las criofílicas? Bueno, según Chris Thomas, sí. ¿Qué haríais? ¿Las salvaríais? Es natural, ¿no? Es un cambio de clima. Se han quedado ahí aisladas, yo qué sé, la mariposa Apolo ahí en Peñagolosa, habría que buscar otro sitio para llevarla, o decir, bye, bye, te ha llegado la hora, ya está, otra saldrá, ¿no? Pero fijaros que tenemos la excusa perfecta para decir, como somos nosotros, tenemos que salvar a la especie criofílica. Y alguno dirá, y porque así hago carrera, claro. ¿Eh? Pero claro, fijaros, entre los propios investigadores no se ponen de acuerdo. ¿Qué dice Montserrat Vilà después? Dice, Jurassic Park, no, gracias. Porque lo que está diciendo es, ¿dónde quieres colocar eso? Que vas a romper el equilibrio, lo veis en las narrativas, del sitio donde lleves ese bicho o esa planta. La narrativa no chuta, porque no es una narrativa que permita abordar de forma efectiva los problemas. Las líneas base. Si está en equilibrio, ¿a dónde llevamos la cosa que ha sido transformada por el ser humano? A mí me llegó un poco al alma un TFM que tuvimos este año, me pareció súper chulo,
porque intentaba ver cómo había sido el cambio de paisaje en Pirineos. Lógicamente, la despoblación, el éxodo rural, ha generado que zonas que estaban, desde un punto de vista, digamos, de antropológicos y geográficos, tenían una explotación, está siendo recolonizada. Claro, a mucha gente, quizás de nosotros, dirá, ¡ay, qué guay! El bosque vuelve por sus predios, ¿no? Vuelve por sus fueros, perdón. Pero fijaros lo que dice ahí, paisajes, la patria emocional. Al final, ¿dónde está el punto al que queremos llegar? Vale, a veces es sencillo. Si acabamos hace 5 años de contaminar un sitio que estaba con aguas claras, parece bastante lógico decir, volvamos atrás, porque queremos tener el agua clara. Pero un poco más allá de eso, ¿debería gestionarse los Pirineos teniendo en cuenta los usos tradicionales? ¿O deberíamos dejar que la naturaleza siguiera su curso, ya que no hay humanos allí? Yo preguntas que lanzo. Lo mismo, fijaros cómo se percibe esto, ¿no? El campo español se está quedando sin pájaros. Nosotros tenemos ahora un montón de pajaritos que dependen de las actividades agrícolas. Por ejemplo, la ronda ricotí, alondra de Dupont, lo digo para la traducción. Vale, la alondra de Dupont depende de que haya cabras comiéndose todo el rato la vegetación, porque el animalico tiene que estar, corretea como un ratoncito y tiene que estar mirando. Ella tiene que poder ver. Como le suban mucho, dice, aquí no me quedo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tendremos que soltar cabras ahora que no hay cabreros porque se van y nadie quiere para mantener eso. Pero eso es ya humanizado. Lo mismo que las abutardas, los sisones, perdonad por las traducciones que no sé, bastards, ese tipo de cosas, ¿vale? Y entonces, fijaros qué cosa más curiosa. Conforme se va la gente de las zonas rurales, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a crecer todas las especies forestales. Palomas torcaces ahora hay a patás. ¿Por qué? Porque se ha recolonizado mucho el bosque. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo esté talando para mantener prados. ¿Quién es el que paga el pato? Todos los que dependían de espacios abiertos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la línea base? Antes de que no hubiera ningún ser humano, hace 50 años, hace 10, habrá que tomar una decisión, porque no hacer nada es hacer algo. ¿Vale? Y bueno, y si nos vamos al rewilding, lo mismo. ¿Dónde está el límite? No es lo mismo el rewilding a Iberia, en el que estemos soltando linces, que sabemos que hace 2 telediarios, traducción, hace muy poco tiempo, estaban aquí, que estar hablando lo que dicen en Nature, dicen un plan de renaturalizar la fauna pleistocena en Norteamérica a partir de leones, elefantes y compañía de África. Hombre, del Pleistoceno para acá. Y la justificación es como hay mucha inestabilidad política en los sitios donde hay megadiversidad, vamos a intentar salvar eso, ¿no? ¿Dónde está el límite para hacer el rewilding? ¿Queremos tener, como estaba proponiendo Rewilding Europe, y venía justo una noticia del País hoy, Cuenca y Guadalajara a poner uros? Uros no tenemos ya, tendrían que ser bisontes o toros grandes. ¿Para tener pacedores? Las especies invasoras, madre mía, especies invasoras. Los de la conservación compasiva dicen que el nativismo es un anatema. Es decir, ha llegado una especie, ha llegado individuos sintientes, nos pueden matar. Pero hay otras razones. La razón más importante es que ¿dónde está el límite temporal para decir que una especie es invasora o es autóctona? En el imaginario del equilibrio están todos, cada uno está donde tiene que estar y que no venga, perdóname la expresión, a joderme el parque uno de fuera. Pero eso no es lo que nos está diciendo realmente la historia. Lo que nos dice la historia, primero, que los científicos jamás van a poder decir si está bien o está mal que una nueva fauna, digamos, depaupere la que había hasta un 30%, deja un 30% de lo que había, y que tampoco sabemos realmente qué hacer, porque si fijamos en el tiempo, gran parte de la mastofauna, de la fauna de mamíferos que hay en la península ibérica, ha sido asistida por humanos en la colonización. Desde las musarañas hace 40.000 años, bueno, y ahí también Paco podría decir muchísimo porque controla mucho de toda la fauna fósil. Los meloncillos, que no está muy claro, pero evidentemente también son de origen antropogénico. El erizo moruno es gracioso, ¿no? Porque el mapache, evidentemente está haciendo mucha pupa, pero
Tiene el mismo origen que en su momento tuvo el erizo moruno, o quizá la jineta. Sin embargo, el otro ya está naturalizado, nadie hace caso si hace daño o no hace, o si hizo en su momento, ya está. Pero lo que quiero decir es que hay un rosario temporal de introducciones. A mí me gustaría saber dónde debemos cortar para decir que una especie es exótica e invasora. Cuidado, que no es lo mismo que decir que una especie está causando mucho daño, porque podría ser que el mapache causara mucho daño. La pregunta es si tenemos que juzgarla por el origen, ¿vale? Porque el origen en muchos casos ni se conoce. Y cuando se conoce te lleva montones de sorpresas. Gran parte de lo que está ensamblado ahora como comunidad en realidad es un montón de especies que han ido llegando cada una en la historia. Acabo con los acuerdos, ¿vale? La primera cosa es qué hacer en un debate donde puede la cuestión emocional ser un ingrediente fundamental. Por supuesto que la emoción forma parte de la razón. Es decir, eso ya Damasio lo dijo muy claramente. Uno no es emoción, razón. Lo que estamos diciendo, lo que dice Habermas, es que la racionalidad, sobre todo la ética, donde no puedes hacer, por así decir, comprobaciones empíricas como en una ciencia básica, la racionalidad es dialógica, hace falta dialogar. ¿Qué hace falta para dialogar y comunicarse? Que es la cuestión clave. Lo que hace falta, primero, es que los que tengan que hablar tengan legitimidad en lo que tienen que decir. Cualquiera que está aquí tiene legitimidad para hablar sobre cómo quiere que sea la Tierra y qué bichos quiere que tenga. Tiene que ser inteligible lo que diga, lógicamente. Para que haga comunicación, lo que tengas que decir tiene que poderte entender el resto de la gente. Atención, tiene que ser honesto, tienes que ir con la verdad. Y ese es el gran problema. Pero si vamos con la verdad y construimos confianza, yo estoy seguro de que al menos en Petit Comité, a pesar de que, y no quiero ser ingenuo porque sé cómo es la vida, ya llevo bastantes años andando por aquí, pero si conseguimos eso, es posible que con buena voluntad pueda haber un consenso. ¿Y en qué debería basarse el consenso? El mejor argumento racional o el mejor discurso, independientemente de cuánta gente lo proponga, que es una de las cosas que yo creo que, en mi opinión, hay gente muy equivocada con el tema de voto, mayoría. Eso significa que una mayoría puede votar injustamente, porque lo que hace que una democracia sea deliberativa no es la cantidad de gente que vota A o B, sino lo que sustenta racionalmente y en justicia lo que uno propone o una propone. Por tanto, Habermas nos indica una luz, un faro al que probablemente no llegaremos nunca en ningún dominio digamos, de las disensiones o del diálogo, pero sí que debe ser para mí el desideratum. Yo lo he experimentado con gente. Estaba pensando, la última persona fue con Sofía, hablando del veganismo y tal. Yo creo que nos estábamos entendiendo. Ella es vegana, yo no. Pero estábamos hablando y no estábamos enrocados cada uno en la cosa de que yo siento esto y tú sientes lo otro y veo la manera de justificarlo como sea. Creo que había una posibilidad o un principio de entendimiento. Esto ya sé que no tiene nada que ver con cumbres de río y leches en vinagre, que como podéis imaginar, evidentemente hay miles de intereses. Pero es la luz, para mí es el faro. Lo que no sea eso será yo siento así, tú sientes de otra manera. Si hay honestidad y si hay confianza entre los interlocutores, se puede llegar al consenso basado en el discurso racional. No puede ser en el discurso emocional, porque como hemos visto, cada uno tiene el suyo. ¿Vale? Y entonces, como veis aquí llegamos a consensos que pueden ser racionales. Por ejemplo, cuando la ciencia te dice que un simio está encerrado, o bueno, encerrado lo que sea, tiene conciencia de sí mismo, de relaciones sociales, etc., evidentemente la ciencia informa y debemos valorar si realmente entonces está bien encerrar a un simio. Tendremos que pensarlo. ¿Vale? Es uno de los casos en los que quizás se puede llegar a un consenso del mejor argumento racional. Y luego, una simple pinceladita de una narrativa que quizás fuera un poco más benigna. Yo, francamente, estoy un poco cansado a nivel personal de oír siempre que somos malos. No, también tenemos ángeles que llevamos dentro, como dice Pinker, ¿no? Es decir, si uno ve conforme ha ido progresando la moral, desde los tiempos de Erasmo de Rotterdam, la moral y los modales,
porque cuando estaban comiendo en las mesas, en los banquetes, en la Edad Media o al principio de la Edad Moderna, la gente se mocaba en el mantel y dejaba ahí unos mocos ahí y la gente seguía comiendo. La gente se servía el mejor trozo. Lo mismo que os digo eso, la propia sensibilidad que estamos empezando a desarrollar respecto, primero a nosotros mismos, porque conseguir, pensar el logro impresionante que es tener derechos humanos. Es un logro impresionante, lo damos por sentado, pero decir que cualquier persona, independientemente de dónde venga, tiene la misma dignidad, eso ha costado, ¿eh? Ha costado darle vueltas y, bueno, y todavía no sé lo que nos queda, ¿eh? Y yo creo que lo que está pasando es que nosotros, dentro de nuestra pléyade, digamos, fenotipo extendido, ¿no? Que es natural, tan natural es tener una ciudad como estar en medio del monte, realmente estamos encontrando, yo creo que hemos encontrado, con esa especie de despliegue temporal del espíritu que decía Hegel, ¿no? Es decir, estamos empezando a detectar valor intrínseco en otros seres. Cuando eso se complete, probablemente estaremos en disposición no solo de preservar otras cosas, sino también, o sea, otros seres, sino también otras entidades, por ejemplo, paisajes, o por ejemplo, pero me refiero con valor jurídico intrínseco. Yo prefiero lo digo como lo siento, ¿eh? Prefiero ver los humanos como parte de un sistema en el que se van dando cuenta de cosas a lo largo del tiempo, porque afortunadamente pues, hemos tenido autoconciencia, y cómo vamos conquistando, con altos y bajos, la forma de entender, digamos, nuestra relación con otros seres. Y bueno, acabo. Evidentemente, para mí, la ciencia es subsidiaria del valor en conservación, porque es que es así. Otra cosa es meterlo bajo manga. Por tanto, está sujeta al valor moral. Puesto que el valor moral no es solo una cuestión de argumentación, sino que se nutre en gran medida también de lo que uno siente, y lo que uno siente o una siente en parte también puede que tenga que ver con la historia como especie, con nuestra propia evolución moral, evidentemente eso va a ser un terreno pantanoso para los acuerdos. Y por supuesto, si las narrativas no acompañan, si los relatos no acompañan, eso también va a ir en contra. Y lo que yo tengo demostrado por montones de conversaciones con montones de gente sobre múltiples temas es que en muchas ocasiones la razón es la sirviente de la emoción. O dicho de otra manera, es el elefante, bueno, el que lleva el elefante, pero el que decide dónde ir es el elefante, no el domador, que es la racionalidad. Entonces, yo creo que una opción, por lo menos como faro, es la razón comunicativa, la racionalidad comunicativa. Y debe buscarse que el argumento basado, digamos, en la mejor razón, presuponiendo estas cosas que hemos dicho de respeto, honestidad y búsqueda de la verdad. Y creo que debemos cambiar las narrativas, pero desde ya. Hemos visto, estaba viendo los paneles del Museo de las Ciencias, digo, chapó, no había ni una sola palabra de culpa. Ya no estamos diciendo, es que tú, es que somos, es que no sé quién, es que... Es decir, no, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Ya empezamos a saber cosas, ¿qué hacemos? Ellos lo decían, ¿no? Con respecto al cambio climático. ¿Hacia dónde vamos? No empezar otra vez con la mandada. Esa es mi opinión. Creo que debemos cambiar la narrativa. Y la narrativa está muy metida, las narrativas del equilibrio, de que somos esquilmadores, de que somos un ángel caído, un destructor de mundos. Eso hay que cambiarlo un poquitín. Pienso yo porque podemos encontrar opciones más útiles. Y nada, pues agradezco a Pablo, a Jaime y Alicia, a Sharks International, a la Fundación Oceanographic, a mi familia que me soporta y a todos vosotros por haberme escuchado. Gracias. No sé si hay tiempo para preguntas o no. Yo creo que sí que tenemos tiempo para preguntas. Va a haber 2 micrófonos, uno a cada lado. Preguntas o comentarios, claro. Levantáis la mano, preguntas o comentarios serán bien recibidos. También en inglés, podemos hacer la traducción en el momento. Así que si alguien esta charla le ha
dado alguna idea o le ha removido un poco la cabeza, es el momento que podéis participar o preguntar cosas. Lo has dejado flasheados. No, bueno, no sé. Hola. Hola. Siguiendo la primera línea de pensamiento de la que hablábamos, Sí. ¿no podríamos entonces decir que todo el tema de conversación, de conservación, es irrelevante, básicamente? Hablando de que hay picos de cambios durante toda la historia y que esto es un ciclo que va y viene y va y viene, que nosotros interfiramos o no, no hace una diferencia, ¿o sí? Es que la propia forma de comentarlo ya está cargada de valor. No estamos interfiriendo, nuestro fenotipo extendido es modificar lo que queramos modificar. Eso es otra narrativa. Para mí esa narrativa es más válida en el sentido de que no es irrelevante, no va la naturaleza por su lado y nosotros estamos ahí a ver qué hacemos. No, parte de lo que queremos es decidir qué hacer con el resto de seres. Y dice, no, tú no eres Dios. Pues entonces, ¿qué quieres que haga? No hago nada para no ser Dios. Vamos a ver, cambiemos un poco el marco conceptual, es lo que yo digo. No, somos una especie cuyo fenotipo extendido incluye la posibilidad de hacer cambios globales en un sentido o en otro. Incluso de hacer jardines del Edén, si queréis. Y tenemos esa potestad, y lo tenemos que decidir nosotros, porque otros seres en principio no tienen esa capacidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, será lo que queramos que sea, en la medida en que podamos influir. A la larga será lo que la Tierra quiera ser, porque le importa un pito lo que hagamos nosotros. Gracias, Javi. No es una pregunta, creo que es una reflexión y creo que me ha dado pie la otra persona que ha hecho la pregunta. Sí que es verdad, ¿no?, que a tiempo evolutivo o dentro de millones de años todo esto dará igual, pero de cara a lo práctico, a la toma de decisiones, es más pensar en nuestra existencia, ¿no?, como objetivo. Al fin y al cabo, creo que la conservación va a ser un objetivo en cierto punto egoísta, ¿no?, que es lo que queremos, y la escala evolutiva será lo que podamos ver nuestra existencia. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, por supuesto, lo cortés no quita lo valiente. Quiero decir, la pirámide de Maslow lo dice muy claro. Antes de pensar en el sexo de los ángeles, tiene que poder comer y tener vestido y poder beber. Está claro. Ahora es acuciante como razón para conservar la propia supervivencia, quizá de la manera en como entendemos nuestra existencia ahora mismo. Podría ser diferente. A lo mejor no es tan dramática como la pintan también, tengo que decir. Pero sí, pero vuelvo al esquema de los valores. Lo único que estamos haciendo es metiendo otros ingredientes. A lo mejor a la hora de tomar la decisión no solo pensamos en esto, sino, por ejemplo, en el daño que estamos haciendo a otros seres sintientes. A lo mejor dentro de la ecuación no entra meter gorilas en un zoo, yo qué sé, por poner un ejemplo. O dentro de la ecuación está el conservar cualquier especie porque es como una iglesia románica, vamos a decirlo así. Evidentemente, lo que va a moderar o a conducir hacia un sitio o hacia otro, en mi opinión, sería dentro de la pirámide de Maslow, que es más urgente para nosotros y que va después. Pero eso hay que hacerlo consensuadamente y, desde luego, pues sí, claro. Como decía, no me acuerdo quién era, a largo plazo todos estaremos muertos, sí, es verdad. ¿Nadie dice nada más? Gracias. Hola, Javi, ¿qué Hola. tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, bueno, estaban diciendo por aquí el paleontólogo, pues no va sobre paleontología. No, pero me ha llamado la atención lo que has comentado, porque en un momento has comentado lo de la legalidad. Claro, la conservación no es solamente una biología de la conservación, una asignatura, no es un máster, son muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, cuando realmente sí que hemos tomado ya partido, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos una legalidad y existen unas directivas, existen unas leyes, y yo creo que ese es el camino que hemos tomado. Lo hemos decidido así, como tú muy bien has dicho, mejor no lo has podido decir. Es decir, todos esos picos que nos ponías ahí,
yo la perspectiva que tengo siempre cuando oigo el cambio climático, cuando oigo todas estas cosas, digo, madre mía, digo, si la gente supiera, que eso es lo que nosotros tenemos que trasladar, ¿no? Totalmente. Si supiera qué es lo que ha habido. Bueno, en el Eoceno esto era pues lo que era, ¿no? No se parecía a nada, en nada, ¿no? A lo que hay ahora, ¿no? Pero es lo que yo te quería comentar, ¿no? ¿Tú crees que realmente esa legalidad que nos hemos establecido con nuestras directivas, con tal, es el camino correcto? Porque es un camino. A ver, la legalidad es una necesidad, en mi opinión. Es decir, el imperio de la ley es, para mí, la base de una sociedad democrática. Otra cuestión es que las leyes sean justas o sean adecuadas. Esta mañana discutíamos en clase un caso clarísimo. El caso de la tórtola turca que se metió como especie invasora en la Comunidad Valenciana, basado en el argumento de que era una especie que, digamos, bueno, basado en ningún argumento, perdón. Eso era legalidad. Esa era la legalidad. Y entonces luego se sacó porque los ecologistas dijeron que realmente había venido de Oriente de forma natural. De nuevo, ese rollo de humanos por un lado, naturaleza por otro. Y cuando dices, bueno, en fin, vamos a ver, es verdad, no estaba motivado, es legalidad, es el camino, pero hay que ver cómo están las leyes. Es decir, en el caso de la tórtola turca había un error flagrante en el sentido de que no había argumentación, pero atención con la argumentación. La argumentación era que había sido un proceso natural. Y uno dice, un momento, proceso natural ayudado por el cambio de clima y por los cambios en los usos del suelo. Si hay más gente y hay más agricultura, como el bicho es antropófilo, pues va a ir viniendo. ¿Cómo que natural? Eso era antropogénico. No, bueno, pero no lo ha soltado nadie. Ya, el problema está en que la legislación está, en mi opinión, mal. En el sentido de que no se puede hacer un listado y meter sobre la base de cuándo ha sido o de si ha sido natural o no, porque el propio concepto de natural está mal, en el sentido de que podemos tomar una decisión arbitraria sobre cuándo diremos que una cosa era de aquí o no era de aquí. Entonces, la ley es una necesidad. Lo que no es una necesidad, y es lo que debemos pensar, es, por ejemplo, con respecto a la gestión de especies invasoras, ¿qué hacer? Podría ser diciendo, no lo vamos a hacer sobre la base de cuál es tu origen, sino decir, ¿qué queremos que haya? Y si tú estás fastidiando mucho lo que queremos que haya. Seas una que eres cristiana vieja y llevas aquí toda la vida o acabas de llegar. Pero claro, desde un punto de vista legal, es más fácil poner un límite basado en un criterio arbitrario que a lo mejor ponerse a mirar caso por caso, porque las leyes, bueno, no sé si hay abogados aquí y abogadas, pero claro, ahí tiene toda una movida, digamos, más del lenguaje técnico legal que a lo mejor no permite hacer esta casuística. Pero respondiendo ya definitivamente, sí, estamos tomando partido, pero lo hemos hecho siempre. Cuando los reyes decían, aquí no se caza nada, y a quien lo cazaba, por cierto, lo mataban, ande que no ha cambiado la moral ni nada, ¿eh? Desde entonces, allá no se mata a nadie por cazar en coto real, espero. Entonces, ha cambiado. Es decir, perdón, las leyes han estado siempre. Son el poder de decisión, que en mi opinión debe ser de comunidad, teniendo en cuenta a la gente, obviamente, sobre todo los concernidos. Una cosa es a nivel global, por eso yo he hablado de filosofía. Claro, cualquiera que esté todos los días, como tú has estado en consellería, dirá, te está hablando de... Pero yo lo que digo es, no, hay que pensar un poco también dónde queremos ir, porque es la única manera de, al final, y cómo nos vamos a entender. Por lo menos tener faros, tener algo a lo que agarrarse, no solo lo que cada uno le parece. Sí. Sí, lo estabas comentando y estaba pensando que realmente esa legalidad, ¿no? Esas leyes que tenemos, hay una cosa muy importante para mí, que es, uno piensa, cuando habla de conservación, piensa en especies. Claro. Pero la ley justamente hace una cosa que yo creo que es muy interesante. No solamente protege a lo que es la especie, sino que protege todo lo que está por debajo del nivel de especie. Y ya digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? El medio y todo lo que le rodea, todo ya, lo que es el hábitat. Pero digamos que haya una posibilidad, ¿no? Que haya un material del que Totalmente. tirar. Eso es, pero fíjate que incluso eso, ahora mismo estamos viendo una colusión clarísima entre las leyes de bienestar o de derechos de los animales y de conservación. ¿Por qué? Pues porque las narrativas vienen de sitios totalmente diferentes. La mentalidad de los conservacionistas es colectivista en general y sigue siendo colectivista en el sentido de que se piensa en poblaciones, en especies. Y los otros vienen con la tradición de no hacer daño. Entonces,
todos esos desajustes que hay ahora mismo y todo eso llevarse la mano a la cabeza, no solo entre la gente que tiene perros de caza y no quiere dejarlo y tener que ir todos los días a ver que si está bien o está mal, tal, que antes lo dejaba, le ponía la comida, las sobras y venía la semana siguiente. Estamos hablando de gente que a lo mejor dice, pero entonces vamos a ver, eso quiere decir que si hago esto, en muchas ocasiones puede que haya, bueno, un caso clarísimo, los gatos del campus. Los gatos del campus de Burjasot son amados, porque hay, obviamente, bueno, el cuidado que os quiere. Yo soy de gato, vamos a. Es lo que dices, ¿eres de perro o de gato? Yo soy de gato. Y sé que mi Rubén que anda por ahí también es de gato, ¿no? La gente de gato le cuesta mucho pensar que eso está generando un impacto poblacional. Y entonces hay otra colusión ahí muy bestia, ¿no? Entonces, vale, lo que tenemos que es ponernos de acuerdo. Pero claro, los pro gato tendrán que decir, voy a respirar hondo, no voy a pensar en el gato que han atropellado. Vale, voy a pensar en cuál podría ser el bien mayor. Voy a escucharte, a comunicar, no comunicación estratégica, de esa de voy a ver si te la cuelo. No, por eso, verdad y honestidad y confianza. Si eso se da, yo creo que al final la gente puede reconocer, espero, me encantaría pensar, o lo intentaría, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos dar un consenso con los gatos, ¿no? Por poner ese ejemplo, un ejemplo clarísimo de cómo hay colusión entre leyes porque las narrativas son diferentes, porque los valores son diferentes y porque a veces coexisten la misma persona. A mí me daría penica que, yo qué sé, como en Australia que han estado los propios aborígenes cazando gatos, se los comen, por cierto, para quitar gatos porque hacen unas destrozas tremendas. Pero claro, que entiendo también a la gente que le da penica a los gatos y no es cuestión de hacer digamos, campos inmensos de gatos. En algún caso habrá que exterminar en el sentido puro de la palabra. Y claro, eso choca. Entonces, habrá que ver caso por caso y entenderse. Pero no por quien te vaya a votar después, sino en la racionalidad. Lo cual, obviamente, es una ingenuidad por mi parte decirlo. Pero es la luz. Para mí es la luz. Es la única manera. Si no va a ser, es que me gustan los gatos, es que me dan mucha pena. No lo van a decir así. Van a buscar cualquier subterfugio para decir que no hay datos que apoyen. El otro día había en El País una persona un escritor que decía, no, ¿quién ha dado datos fehacientes de que hagan el impacto ecológico tan bestia a los gatos? Venga, que me lo digan. Claro, con la retórica todo entra como el veneno con el dulce. Macho, va, vete al campus. ¿Cuántas lagartijas habían hace 30 años? ¿Cuántas hay ahora? ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente la causa-efecto habrá que demostrarla, ¿no? Todos los pajaricos que veo muertos descabezados, hombre, ellos no se descabezan solos. ¿Vale? Entonces, quiero decir que el ascua a sus sardinas siempre va a estar intentando hacerse. Pero ojalá la luz ilumine un poco. Pues muchas gracias, Javi. Sí. Tenemos que ir cerrando. Sí, ya lo sé. Pero muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hasta el pistoletazo de salida al Sharks International. Para los que venís de fuera, como decía, es un evento organizado por The Shark Trust en Inglaterra, Submon, que es una asociación de aquí de España en Barcelona, Asociación Lamna, que estamos aquí en Valencia, ayudados por el Oceanographic y la Asociación Europea de Lasmobranquios y financiados por The Safe for Seas Foundation y el Shark Conservation Fund. Ahora, si me permitís que os secuestre brevemente, voy a decir unas cosas en inglés. Para los delegados, el servicio de traducción ya puede irse a descansar a casa. Voy a hacer unos pequeños comentarios. Javi, si quieres ser libre, te podemos pedir con un aplauso. Ay, qué Muchas gracias. Solo serán un par de minutos. Voy a hablar para los delegados porque las personas que habéis asistido desde fuera vais a salir por la puerta. Si salís del auditorio, giráis a la derecha por donde habéis venido y salís por los tornos. Y los delegados girarán a la izquierda. So now I'm talking to you, delegates from the Sharks International 2022. Thanks for coming to this talk. We have now the icebreaker. So once we are exiting from the same door that we have entered, we will go left and walk a little bit until we see the big blue whale, and we have there the icebreaker. I have some comments for you, and I'm reading them because I don't want to forget
anything. Okay. If anyone wants to order the cool shirts that Shark Trust have made, you still have time, but just tonight. Order them and you will have it on Friday. Just tonight. You don't have another opportunity. Okay. And then, please, for the ones of you who are presenting tomorrow, if your presentation is before lunch time, you must send it before 7 a.m. to the Shark Trust account or deposit it now at the registration table. If you are presenting after lunch, you must submit your presentation before 12 a.m. Otherwise, we cannot guarantee that your talk will be seen online or in person. We all know that you like to, or we like to make last-minute changes, but this is not our decision. This is a requirement of the streaming service. They need to have everything loaded every session, or it would not be posted online for a whole year for any person in the world to look at your presentation. So please be careful of this. Talk about this in the icebreaker to other presenters, and that's it. I'm very, very happy, and I feel like from the organization team, we are very, very happy to have you here. Tomorrow, everything starts at full speed. I hope you enjoy. So now you are free to go to the icebreaker. Thank you very much.